Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Pediatría para esta charla del día de hoy. Bueno, siendo las 7:32, ¿sí? Pues mire, vamos a empezar esta charla del día de hoy. Agradezco nuevamente a la Sociedad Colombiana de Pediatría por esta invitación. El día de hoy vamos a abordar un tema muy frecuente en la práctica clínica, que es la hipotonía. Es un abordaje que tenemos que tener muy claro porque existen varias patologías que a veces se nos pueden quedar en el tintero y a veces no diagnosticamos, no pensamos, y son patologías que pueden ser potencialmente tratables. Mi nombre es Edna Juliet Boadilla, yo soy neuropediatra, especialista en enfermedades neuromusculares y trabajo en el Hospital San Ignacio. Esta charla esta charla es una charla patrocinada por Sanofi. Sin embargo, la información que aquí se presenta es netamente académica, hace parte de todo el abordaje científico y la búsqueda académica realizada por el presentador aquí en la conferencia. Y bueno, empecemos entonces a hablar sobre hipotonía. Antes de hablar sobre hipotonía, es muy importante tener en cuenta la definición o recordar la definición del tono muscular. Cuando hablamos de hipotonía, básicamente tenemos que recordar qué es ese tono. Y el tono muscular hace parte de la resistencia intrínseca que tienen los músculos de todos los seres humanos en reposo contra estiramiento o maniobras o diferentes maniobras que vamos a ver de estiramiento que se realizan para la evaluación de tono. Cuando esta resistencia intrínseca o este tono muscular se alteran, estamos hablando de hipotonía. Esa hipotonía, pues entonces es esa disminución de la resistencia al movimiento pasivo de las articulaciones cuando se hace esa evaluación del músculo, o una disminución de la resistencia que mantiene el músculo en reposo. Entonces, cuando perdemos esa resistencia intrínseca, estamos hablando de la hipotonía. Pero es muy importante tener en cuenta, y esto es algo también en lo que a veces vemos que fallamos, y es esa diferenciación entre hipotonía y debilidad. Cuando hablamos de debilidad tenemos que también recordar otra definición, y es la definición de fuerza muscular. La fuerza muscular es aquella capacidad que tienen todos nuestros músculos de desarrollar tensión contra una carga externa durante la contracción, y básicamente también, nuevamente, insisto, se evalúa mediante algunas maniobras contra resistencia, ¿sí? Se hace tensión sobre ese músculo y hay que evaluar esa respuesta a esa carga externa durante la contracción muscular. Cuando falla esa fuerza muscular y hay una disminución, ahí es donde hablamos de debilidad. Por lo tanto, hablar de hipotonía y debilidad es hablar de conceptos diferentes. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que ambos síntomas o signos básicamente pueden coexistir. Hipotonía asociado a debilidad es un síntoma cardinal o son síntomas y signos cardinales que sugieren enfermedades neuromusculares. Los pacientes con debilidad siempre van a tener hipotonía, pero como ustedes van a ver más adelante, la hipotonía no siempre va a coexistir con la presencia de debilidad. La hipotonía en sí, como les mencionaba, es un signo clínico que abarca muchas etiologías, y esas etiologías van desde causas centrales como periféricas, ¿sí? Y esas entidades centrales van a estar reguladas por el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral, y la médula también va a estar involucrada en la regulación del tono por toda esa vía corticoespinal que baja completamente por esa médula. Si hay una alteración en cualquiera de esas estructuras, pues vamos a tener hipotonía. Pero existen otras estructuras que a veces poco recordamos, pero que también, si se alteran, son causales de hipotonía. Esa hipotonía de causa periférica, entonces, está ocasionada por alteraciones de estructuras que van a estar, por ejemplo, en el asta anterior, donde está nuestra motoneurona inferior. Nuestra motoneurona superior está aquí en la corteza del cerebro, pero esa motoneurona inferior, que básicamente es quien comanda esa vía periférica, está en el asta anterior de nuestra médula espinal. Pero si se altera esta estructura o se alteran las que ya les voy a mencionar, pues vamos a tener estas causas periféricas. Esas otras estructuras son el nervio periférico, la unión neuromuscular y el músculo.
Si vamos a englobar las causas en centrales y periféricas, en algunos artículos, por ejemplo, mencionan que el 60 o hasta el 80% de las causas son centrales y que en un porcentaje de un 15 y en otros artículos de un 30% mencionan que estas causas pueden ser periféricas. Pero como les hablaba o hablábamos en un inicio, esta hipotonía básicamente es la punta del iceberg. Y cuando uno habla de la punta del iceberg, está hablando de solamente una pequeña parte que vemos, pero no nos damos cuenta que debajo de ese iceberg podemos tener muchas entidades que pueden ocasionar esa hipotonía. Nuevamente vamos a las causas. Las causas pueden ser no neuromusculares o neuromusculares. En otros artículos mencionan porcentajes básicamente similares, 68% como causas no neuromusculares y 15% como causas neuromusculares. Pero en esas causas no neuromusculares, en general, vamos a ver que, perdón, que aquí no me funciona, pueden haber causas crónicas, agudas o adquiridas y causas crónicas. En esas causas agudas o adquiridas, esto lo vemos en la práctica diaria, niños que son hipotónicos por encefalopatía hipoxico-isquémica, por la presencia de sepsis, por alteraciones hidroelectrolíticas. Niños con hipoglicemia también son niños que tienen hipotonía y pues esto lo tenemos que tener muy claro. Si tenemos un paciente que es previamente normal y tiene una hipotonía de forma aguda, dentro de las entidades que tenemos que evaluar de forma aguda son estas. La gran mayoría dentro de estas causas agudas o, digamos, agudas o adquiridas recientemente, son pacientes que tengan encefalopatía hipoxico-isquémica, es la que mayor porcentaje ocupa. Pero las entidades crónicas van a ser mucho más amplias y es ahí donde está nuestro reto diagnóstico y está esa necesidad de conocer qué hay detrás de o qué hay debajo de ese iceberg, porque son muchas entidades. Entonces, los artículos mencionan que en su mayoría las causas van a ser genéticas o cromosómicas, siendo una de las principales entidades el síndrome de Down, por ejemplo, en un 13%, el síndrome de Prader-Willi, 5%, y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo si tenemos pacientes y vemos pacientes en las UCIs neonatales, porque son pacientes muy hipotónicos que tienen unos fenotipos muy llamativos, ojitos almendrados, trastornos de succión de glución y alteraciones, por ejemplo, a nivel de genitales, criptorquidia, entre otras. Dentro de esas causas genéticas o cromosómicas, por supuesto que están todas las otras causas de síndromes dismorfológicos o otras cromosomopatías, pero pues obviamente son muchísimos, pero tener en cuenta que esta básicamente entidad es una de las principales. En un 10 a 13% podemos tener hipotonía secundaria a malformaciones cerebrales. Entonces, pacientes que tengan licencefalias, alteraciones del desarrollo cortical, trastornos de migración neuroblástica, estas malformaciones van a generar hipotonía en nuestros pacientes. Entonces, también tenemos que tenerlas en cuenta, sobre todo para el abordaje diagnóstico y los paraclínicos que vamos a solicitar. Otra entidad también importante a tener en cuenta son las enfermedades metabólicas. Y aquí dentro de los artículos las ubican en un 3 a 8%. Y aquí podemos encontrar todas las que ustedes quieran en enfermedades metabólicas. Trastornos de ciclo de la urea, acidurias orgánicas, aminoacidopatías, trastornos de beta oxidación, enfermedades mitocondriales, peroxisomales, etcétera. Todas las que ustedes quieran respecto a enfermedades metabólicas. Y las enfermedades metabólicas básicamente es importante tenerlas en cuenta, sobre todo cuando tenemos un paciente que puede haber tenido un periodo relativamente normal y después hace un deterioro progresivo, o sea, un deterioro o una neuroregresión, a veces relacionados con algunos factores como el ayuno, la alimentación, bajo situaciones de estrés, cirugías, infecciones, etcétera. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta, sobre todo, nuevamente insisto, para el abordaje diagnóstico, para los paraclínicos. Y otra que también es súper importante y es la presencia de hipotiroidismo, sobre todo cuando tenemos un paciente con hipotiroidismo congénito. Y
El restante 15% causas neuromusculares. Aquí tenemos también una gama amplia dentro de las cuales podemos englobar en las miopatías, o sea, la afección del músculo per se, en un 5%, distrofias miotónicas, sobre todo la tipo 1, 4%, distrofias musculares, sobre todo congénitas, 2%, y la atrofia muscular espinal en un 2%. Entonces, como vemos, esto es un reto diagnóstico bien importante que tenemos que aprender a abordar. En algunos artículos incluso mencionan sobre causas no determinadas, un 17%, y otros artículos en un menos de 5%. Es decir, hay etiologías que quizás no alcancemos a dilucidar, pero pues obviamente tendremos que haber pasado por todo este abordaje diagnóstico y haber enfocado nuestro estudio en las patologías más frecuentes y obviamente siempre acompañada de los signos clínicos. Este semáforo de decisiones, lo llamo yo semáforo de decisiones, yo lo replico mucho y me gusta siempre para tenerlo en cuenta en el abordaje no solo aquí de hipotonía, ustedes lo pueden tener en cuenta para el abordaje de muchas otras patologías y es importante tenerlo en cuenta porque así vamos a tener un esquema mental para saber qué hacer ante un paciente con algún diagnóstico, algún síntoma para poder abordarlo de la mejor forma. Entonces, el color rojo es deténgase. Y aquí deténgase a qué? A escuchar y a observar. Ya vamos a ver a qué nos referimos cuando yo les digo escuchar y observar. El segundo es piensen. Cuando ya tenemos una impresión, bueno, una hipótesis diagnóstica la llamo yo. Cuando escuchamos, escuchamos esa anamnesis, observamos el paciente desde el ingreso, ya podemos orientar nuestro examen físico hacia una posible impresión diagnóstica, una posible hipótesis diagnóstica. Y finalmente el verde es actúe. ¿Y actúe a qué? A confirmar, vaya y confirme esa hipótesis diagnóstico, esa presunción diagnóstica y si ya la confirmamos, remita o trate. En el primer paso, deténgase el fundamental, yo diría que este es importante no solo aquí, sino en todas las patologías, y es escuchar, es decir, nuestros motivos de consulta. ¿Por qué es tan importante? Porque una buena anamnesis es la base fundamental de todo lo que se nos viene en adelante en el abordaje diagnóstico. Y aquí, ¿qué nos pueden decir los papás o las familias cuando llegan a la consulta? Y es, mi niño es aguadito, mi niño es muy flojito, otros dicen, los músculos de mi niño o mi niño parece una gelatina, mi niño es como un trapo, mi niño no se mueve, es súper quietico, doctora, él se queda donde uno lo deja, ahí él no se mueve, súper quietico. Ojo, porque el desarrollo motor hace que nuestros niños cada vez tengan más movimiento, entonces esto debe alertarlos. O mi niño va quedado en el desarrollo, esto también va muy ligado también a la hipotonía. Entonces ustedes siempre atentos siempre a los motivos de consulta, qué dice la mamá, qué dice la abuelita, porque las abuelitas tienen mucha experiencia en neurodesarrollo, siempre las abuelitas son muy perspicaces y han tenido sus hijos, sus nietos y ellos identifican fácilmente cuando un niño también pues no va tan bien, mejor dicho. Después de habernos detenido a escuchar, el paso siguiente es observe. Y ese observe es, sobre todo, sin tocar a nuestro paciente, ya tenemos que también empezar a evaluar ciertas cosas. Y aquí la observación de la hipotonía básicamente es la postura, esos movimientos antigravitatorios, sobre todo para evaluar si el paciente tiene debilidad o no. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, es que evaluar una debilidad en un niño tan pequeñito es muy complicado porque yo no le puedo evaluar la fuerza muscular como un niño grande. El niño no colabora. Ojo, la observación aquí es fundamental para la debilidad. Y aquí es 100% evaluación de movimientos o básicamente observación de movimientos antigravitatorios. Hablando de neonatos, por ejemplo, tenemos que recordar que el tono del neonato va madurando y en un niño a término el tono normal debería ser este, un tono flexor en aducción. Eso es lo normal. Pero si tenemos un niño con hipotonía, es decir, una postura en libro abierto, es un signo de alarma para seguir buscando etiologías. Pero si además observamos que esa hipotonía se asocia a debilidad y cómo observamos esa posible debilidad, los movimientos antigravitatorios o los movimientos espontáneos del niño no son tan fluidos. Si ustedes ven en este video, van a ver que el niño moviliza los manitos y los pies, pero en la región proximal casi no hay una elevación de la extremidad, no se despega esa extremidad de la superficie, o sea, no vence la gravedad, parece en la parte proximal, en la parte distal sí.
Entonces, cuando ustedes ven esa disminución de los movimientos antigravitatorios, que no son tan fluidos, son muy lentos, deben sospechar que estamos ante la presencia de una hipotonía con debilidad. Y ya saben ustedes, hipotonía con debilidad es un signo guía, sobre todo para la presencia de enfermedades neuromusculares. Cuando ya vamos a evaluar, el paso siguiente es evalúe, tenemos que hacer ciertas maniobras. Entonces, estas maniobras básicamente es para evaluar el tono, ya sea activo o sea pasivo. Las maniobras de tono activo creo que una de las más recordadas y las más aplicadas en el examen físico y que no se nos debe olvidar es esta, en la imagen A, que es la maniobra de tracción, donde agarramos el niño de las muñecas y vemos cómo ese tono muscular permite que no haya un rezago cefálico, sino que el niño sea capaz de sostener su cabeza contra gravedad y pues obviamente que no se le vaya hacia atrás. En esta fotico, entonces vemos que hay un niño que se le va la cabecita hacia atrás, o sea, hay rezago cefálico. Otra maniobra de tono activo, recuerden que esas maniobras de tono activo dependen y van en contra de la gravedad, básicamente. Entonces, otra de esas maniobras es la maniobra de suspensión vertical, como ven ustedes en la imagen C. Aquí lo que hacemos es poner las manos debajo de la axila del niño y lo que ustedes van a ver es que el niño, si no tiene hipotonía, mantiene perfectamente erecto, no se escurran nuestros brazos, precisamente porque ese tono intrínseco de los músculos permite que así mantenga su postura. Y otra que es muy frecuente, que es importante también tenerla en cuenta, es la maniobra de suspensión ventral. Aquí ponemos nuestra mano en el vientre del niño y vemos cómo es su tono con respecto a la gravedad nuevamente. Cuando hay una hipotonía, el niño se arquea en forma de U, como lo ven ustedes en la imagen D, precisamente por esa hipotonía de los músculos axiales. ¿Sí? Entonces, un niño que tiene hipotonía, esta forma en U, no se les debe olvidar. Y hay muchas maniobras de evaluación de tono pasivo. Sin embargo, esta es una muy importante, yo casi siempre se las enseño a mis residentes y es la maniobra de la bufanda. Entonces, en la maniobra de la bufanda, todas estas maniobras de tono pasivo van a depender de los arcos de movimiento, maniobras de estiramiento, incluso de evaluación de ángulos. En la maniobra de la bufanda lo que hacemos es tomar el niño por la manito y hacemos un estiramiento del miembro superior y evaluamos la localización del codo con respecto a la línea media external o sus líneas medioclaviculares. Entonces, un paciente con un tono normal, el codo, ¿sí? No debe cruzar la línea media external, no lo debe cruzar. Si lo cruza, como es en este caso, estamos hablando de hipotonía. Incluso hay niños tan hipotónicos que el codo se ubica en línea medioclavicular contralateral. Eso no es normal. Si hay un buen tono, debe quedar máximo en línea media external o línea medioclavicular ipsilateral. Y eso pues obviamente ustedes lo pueden evaluar, en un niño a término lo va a hacer perfecto. Cosa diferente es en un niño pretérmino, que obviamente es otro capítulo y que tenemos que tener en cuenta esa maduración de tono que va de caudal a cefálico. Y esta, nuevamente, la maniobra de tracción o pull on sit. Entonces aquí lo que hacemos es traccionar al niño. Este es un pacientico que yo vi en mi consulta de 7 días de vida. Miren ustedes cómo hace perfectamente y cómo incluso mantiene su cabeza, no la deja caer y la mantiene en línea media sin dejarla caer. Nuevamente les pongo el videito. Esto es un neonato que nació de 37 semanas y esto fue al 7º día de vida. Miren ustedes cómo hace perfectamente su maniobra de tracción. Pero miren este neonato, este paciente en este video, cuando se hace la misma maniobra, cómo hay un rezago cefálico por una hipotonía axial. Entonces es súper importante que además de la anamnesis, además de la observación, ya nos vayamos dirigidos a hacer las diferentes maniobras de evaluación de tono, porque esto nos puede dar una información demasiado valiosa. Y cuando ya evaluamos, obviamente las maniobras de tono van a ir acompañadas de otras maniobras u otros signos clínicos que vamos a buscar al examen físico. Entonces, nuevamente la debilidad, esa fluidez de esos movimientos espontáneos de las extremidades antigravitatorios. En los pacientes con hipotonía central no hay debilidad, o sea, no tiene por qué haber debilidad. Pero en los pacientes con hipotonía periférica hay debilidad y recuerden que es el signo cardinal para orientarnos hacia algo más periférico. Cuando evaluamos los reflejos en los pacientes con hipotonía central o con una lesión de etiología central, los reflejos casi siempre están aumentados, ¿sí?
y en las periféricas están disminuidos o ausentes. Aquí también es súper importante tenerlo en cuenta. Que pues en su mayoría están disminuidos ausentes, excepto digamos en algunos trastornos de la unión neuromuscular que pueden ser normales. El Babinski. Cuando evaluamos Babinski, sobre todo en niños mayores de 2 añitos que la vía ya está mielinizada, podemos hablar del signo de Babinski. Y aquí, entonces, si tenemos un compromiso central, vamos a tener Babinski o sucedáneos de Babinski en las lesiones centrales. En las periféricas, pues no vamos a tener por qué encontrar un Babinski. Las fasciculaciones linguales. Esta clásicamente es un signo de motoneurona inferior y como les mencioné, motoneurona inferior es vía periférica, entonces esto lo vamos a orientar hacia hipotonía periférica. Bueno, y así sucesivamente hay muchas otras cosas, la atrofia muscular, sobre todo en la parte de lesiones de periféricas, los reflejos primitivos sí son persistentes, ¿sí? Tenemos un paciente que persiste con sus reflejos primitivos, un moro persistente, un tónico nucal asimétrico, una marcha automática, todos estos reflejos primitivos si están persistentes, entonces ahí tenemos que sospechar de una hipotonía central, o sea, buscar alguna alteración en la vía, en todas las estructuras que ya les mencioné previamente, pero sí hay unos reflejos primitivos que quizás pueden estar normales o disminuidos más hacia la hipotonía periférica. Si hay compromiso sensorial, hipoacusia, compromiso visual, generalmente estamos más orientados, donde debemos orientar sobre todo hacia lo central. Esto, digamos que es relativo, pero es más hacia lo central. Si tenemos, por ejemplo, aquí les resalté esto, niños con encefalopatía, o sea, trastornos o alteraciones fluctuantes del estado de conciencia o encefalopatía o epilepsia o movimientos anormales, esto nos debe hacer pensar sí o sí en algo central, que en lo periférico básicamente es casi que está ausente en su mayoría. Si tenemos asociado a esto dismorfias, microcefalia, pues nos vamos a ir hacia algo central genético que hacia algo periférico. Y en el ítem de retraso del desarrollo, sobre todo si es motor, nos vamos a ir más hacia lo periférico. Si tenemos un retraso motor del lenguaje social, casi siempre nos vamos a ir hacia lo central. Y bueno, aquí incluyen la CPK. La CPK básicamente es una enzima que ya vamos a ver más adelante, que es sobre todo un marcador de lesión periférica muscular. Y pues obviamente en lo central generalmente es normal. Entonces, cuando evaluamos tenemos que tener en cuenta síntomas acompañantes, como ya les mencioné, y esto pueden ser epilepsia o síntomas, o convulsiones o crisis, como los vemos en este paciente, donde ustedes ven una crisis focal motora, hay una fijación de la mirada, un hipertono en extensión de miembro superior derecho y flexión de miembro superior izquierdo, con alteración de conciencia o esta chiquitica con movimientos anormales, no hay alteración de conciencia, pero básicamente hay un llanto y un hipertono extensor. Esto es una paciente con distonía eh, y alteraciones en los movimientos oculares, crisis oculocefalógicas, por ejemplo, o bueno, incluso hay muchos otros movimientos anormales, pero si también tenemos un paciente que tiene alteraciones o anomalías menores o mayores, microcefalia, alteración en general de la configuración de cráneo, pues estamos hablando de un paciente quizás con una etiología genética, cromosómica, sindrómica. Entonces, esto es importante para nosotros, englobar nuestros estudios y saber cómo lo vamos a orientar, qué paraclínicos vamos a solicitar. Pero si tenemos pacientes como esta chiquitica que la vi en mi consulta, básicamente era una niña con antecedente de retraso motor, una niña que logró sostén cefálico adecuadamente a los 2 mesecitos, logró sentarse a los 6, pero consultan a los 9, a los 18 meses, básicamente, porque la niña no lograba ni bipedestación ni lograba marcha. Entonces, aquí quiero que ustedes observen en este video, la mamá le está ofreciendo unos juguetes y ella, para poder agarrar esos juguetes, hace unas maniobras compensatorias para poder agarrarlos. Estas maniobras compensatorias, la mamá básicamente decía: doctora, es que yo le veo el hombro a ella como congelado porque si ella no lo levanta. Entonces, cuando le ofrecían los juguetes, pues ella tenía que hacer ciertas maniobras. Aquí le están diciendo que levante, que agarre el juguete y lo agarre con la mano izquierda. Y ella intenta, pero miren cómo hace esa maniobra
como compensatoria, inclina su tronco hacia un lado porque si no, no es capaz de hacerlo. Esto que nos sugiere que hay una debilidad, sobre todo proximal. La manito no, es proximal, o sea, no es distal. ¿Mm? Y obviamente aquí tendríamos entonces hipotonía con debilidad, o sea, sospecha de enfermedad neuromuscular. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con esta clínica, pero también tenemos estos movimientos irregulares en la lengua, esto se llaman fasciculaciones linguales y básicamente les mencionaba yo que eso es un signo patognomónico de enfermedades del asta anterior o motoneurona inferior y pues obviamente si tenemos una alteración en el tórax, un compromiso respiratorio, sobre todo como el de esta imagen de abajito, debemos sospechar atrofia muscular espinal tipo 1 si es un paciente con síntomas de inicio antes de los 6 meses. Los reflejos, importante, siempre tener nuestro martillo al lado, tomar los reflejitos. Si tenemos los reflejos, por ejemplo, estamos evaluando los reflejos y lo evaluamos y no nos sale, no podemos evocar esos reflejos. Hay que seguir, insistir, no nos sale, sigamos explorando. Si definitivamente no nos sale, pues perfecto, es una arreflexia o es una hiporreflexia. Pero siempre explorar y explorar y explorar hasta que definitivamente estemos convencidos de que no los logramos evocar y es pues una arreflexia o hiporreflexia, como lo vemos en el video. Si hay alteraciones, por ejemplo, en la caja torácica, deformidades o patrones respiratorios diferentes, respiración paradójica, esto asociado a la hipotonía y la debilidad nos debe sugerir que hay una debilidad también posible de estos músculos de la respiración, como vemos en este paciente con atrofia muscular espinal, que tipo 2 en este caso, que pues presenta esta deformidad de la caja torácica. En este caso, en la imagen de abajo de este pacientico que les mencioné, de atrofia muscular tipo 1, la deformidad en la caja torácica tiene una forma muy particular y se llama tórax en forma de paraguas, donde ustedes ven en la inspiración, donde hay mayor debilidad de los músculos, la caja torácica se estrecha, sobre todo en la porción superior, cuando hay una inspiración y ese tórax, digamos que tiene una disposición como en un paraguas, como ustedes lo ven en la imagen. Y pues esto digamos que son signos clínicos que nos deben sugerir la presencia de patologías periféricas. Nuevamente insisto en la debilidad, es básicamente observación. Esta paciente también tenía hipotonía y debilidad, miren ustedes, 3 años, no lograba tampoco marcha y en la maniobra de tracción, si bien es cierto, se le queda la cabeza, al final la logra controlar, pero hay un rezago cefálico marcado al inicio de la maniobra que no debería tenerlo porque ya a su edad de 3 años debería ser completamente capaz de mantenerla perfectamente erecta. Esta paciente no lograba bipedestación ni marcha independiente. Miren ustedes, para poder levantarse y ponerse en bípedo, ella hace fuerza básicamente a nivel distal y a nivel proximal no tiene fuerza. Ella apoya básicamente sus piecitos, pero no tiene fuerza y requiere obviamente apoyo. Mire que la cintura pélvica parece que tuviera un balanceo cuando hace la bipedestación. Esto es por la debilidad proximal. Y obviamente, pues ni siquiera cuando, miren ustedes cómo va a ella a dar estos pasitos. Cuando ustedes tienen un niño que va a dar pasitos con apoyo, ustedes no van a ver esto que tiene esta niña, que tiene como un balanceo, nuevamente insisto, como en cintura pélvica, que parece que no tuviera estabilidad y esto es principalmente por su debilidad. Nuevamente quiero que lo vean. Cuando uno agarra a un niño que está aprendiendo a caminar y no es capaz de caminar, no va a tener este balanceo y si lo presenta es porque tiene una debilidad de tronco y debilidad proximal, sobre todo en los músculos de cintura pélvica. Entonces aquí ya les mostré algunos signos clínicos y ya con estos signos clínicos pues uno ya puede orientarse hacia el estudio del niño hipotónico. Tenemos esa historia clínica, el examen físico y vamos a solicitar los estudios. Si es un paciente con patología aguda, pues básicamente mirar si no hay algún síntoma o algún antecedente que sugiera una hipoxia, una alteración metabólica aguda, o sea, pedir unos electrolitos, una glicemia, pero si ya vemos que es algo más crónico, como les mencioné, y sospechamos algo metabólico, pues ahí sí ya vamos a entrar a los estudios más especializados. Ácido láctico, amonio, recuerden importante tener en cuenta que no se debe tomar con torniquete porque se puede falsear el resultado, ácidos orgánicos, aminoácidos. Si el paciente convulsionó, bueno, un electroencefalograma, una videotelemetría si es el caso. Si el paciente tiene
alguna, obviamente, signo de sistema nervioso central, alteración central, descartar alguna estructuralidad cerebral, alguna malformación estructural mediante neuroimagen. Y si ya tenemos algún rasgo dismórfico, alguna anomalía, pues ya remitir a genética o solicitar los estudios, un cariotipo al menos y remisión a genética para que dirijan los estudios genéticos ya especializados. Y cómo podemos complementar también unos potenciales, una valoración oftalmológica y bueno, todo esto para descartar otros compromisos sistémicos, un ecocardiograma, una ecografía para descartar megalias y pues así vamos abordando a nuestro paciente con una posible hipotonía central. Pero si sospechamos lo periférico, es ahí donde tenemos que tener en cuenta otros estudios, dentro de los cuales uno de los que permite clasificar hacia dónde estamos enfrentándonos es la CPK. Y la CPK es, como les decía, una de las enzimas musculares, básicamente es la más sensible de todas. Hay muchas otras, transaminasas, LDH, aldolasa, pero la CPK es la más sensible. No se necesita fracción MB, o sea, CPK-MB no, para sistema nervioso periférico no, simplemente CPK total y ya. Si vamos a solicitar estudios neurofisiológicos, una electromiografía, unas neuroconducciones, si es el caso, sospechamos algo muscular o neuropático, un repetitivo, si sospechamos una enfermedad de la unión neuromuscular, una miastenia, y ya estos otros estudios, una biopsia, resonancia muscular, pues generalmente ya aquí han pasado más hacia neurología y ya uno define si requiere estos estudios. Y pues obviamente aquí el abanico de posibilidades es bastante amplio también y hay que descartar pues lo que ya les mencioné, atrofia espinal, distrofia musculares, miopatías, etcétera. Porque es importante conocer que existen algunas patologías detrás de esa punta del iceberg, porque existen, sobre todo en enfermedades neuromusculares, patologías que son potencialmente tratables, en las centrales por supuesto también, pero de estas a veces casi no hablamos y muchas de ellas tienen un tratamiento y algunos tratamientos nuevos que cambian drásticamente la historia de estos pacientes. En el caso de patologías agudas, patologías que tengan tratamiento, que tienen tratamiento, por ejemplo, neuropatías inflamatorias, o sea, tipo Guillain-Barré, tienen tratamiento, miastenias gravis, por ejemplo, tienen tratamiento, botulismo infantil. Esto en lo agudo, pero en lo crónico resalto estas dos patologías. ¿Por qué? Porque son patologías que su curso natural históricamente era de enfermedad neurodegenerativa, catastrófica, fatal, pero afortunadamente en los últimos años el desarrollo de la tecnología, el estudio genéticos, todo esto ha permitido el desarrollo de nuevas terapias que cambian, como les decía, la historia natural de estos pacientes y pues básicamente cambian ese carácter neurodegenerativo hacia quizás un mejor pronóstico. Todos estos pacientes que ustedes ven aquí en la imagen son pacientes con patología neuromuscular y ustedes dirán, bueno, pero es que es muy difícil. Yo a todos los veo hipotónicos, con rezago cefálico, postura en libro abierto, muchos están intubados, pero pues es importante conocer cuáles son esas características semiológicas que nos pueden hacer diferenciarlo. Entonces, esta imagen 1 es de un paciente con enfermedad de Pompe. Aquí lo más importante en enfermedad de Pompe es sobre todo la parte cardiológica, si estamos hablando de un Pompe de inicio infantil y ya vamos a ampliarlo más adelante. Este paciente con miopatía congénita, pues sí, hipotónico, muy débil. En estos pacientes casi siempre vamos a mirar la carita, la carita de estos pacientes casi siempre es unas fases hipomímica, boca entreabierta, en tienda de campaña, como un fenotipo muy de debilidad facial, un trastorno de succión de glución severo, y pues obviamente hay muchas miopatías congénitas. Estructurales o congénitas que pues ya tienen otras características también acompañantes. Este paciente tiene una atrofia muscular espinal tipo 1, son niños que empiezan antes de los 6 meses con sintomatología, logran sostén cefálico, pueden lograrlo, digamos, a la edad normal o un leve retraso, pero hasta ahí llegan en adquisición de hitos motores y son pacientes con un compromiso respiratorio bastante grave y son pacientes que requieren generalmente ventilación mecánica si no hay una intervención adicional rápida y pues tienen un pronóstico, si no se hace el tratamiento, un tratamiento adecuado, un pronóstico muy malo con una mortalidad antes de los 18 meses. Y estos pacientes con distrofia miotónica tipo 1 pues también tienen la carita, unas fases hipomímicas,
La hipotonía, como les mencioné, aquí es muy importante también la parte de trastorno de succión de ilusión, alteraciones cardiológicas que también pueden tener ellos. Importante explorar siempre a la mamá porque esta patología básicamente se diagnostica es diagnosticando la mamá. Pero como les mencioné, siempre hay que tener en cuenta esos puntos de diferencia. Entonces, ¿qué nos invita esta diapositiva? Es a saber no solamente el fenotipo, sino, por ejemplo, que los puede llegar a distinguir a los unos de los otros. Entonces aquí, por ejemplo, resalto la enfermedad de Pompe, porque la cardiopatía dilatada hipertrófica es algo que no lo van a tener las otras patologías y que casi que nos va a marcar el curso hacia la búsqueda de la enfermedad de Pompe. Bueno, entonces esta enfermedad de Pompe es una de esas patologías que debuta con hipotonía y que tiene ya un tratamiento que básicamente, como les mencioné, va a cambiar el curso de la enfermedad. Es una enfermedad genética, hereditaria, donde hay una alteración de un gen que es el gen AA, y ese gen AA va a codificar a una enzima que se llama la alfa-glucosidasa ácida. Esa alfa-glucosidasa ácida ya les voy a mostrar qué hace. Resulta que en nuestro cuerpo, en nuestras células existen unas estructuras llamadas lisosomas y esos lisosomas básicamente van ahí se va a depositar el glucógeno, ese glucógeno pues se deposita allí y básicamente cuando no lo necesitamos como reserva energética va a ser destruido y se va a convertir en glucosa y así sucesivamente después esa glucosa vuelve a convertirse en glucógeno y a depositarse en esos lisosomas. Esto es un ciclo, pero hay una enzima que es la que rompe ese glucógeno y lo convierte básicamente en moléculas de glucosa y es la alfa-glucosidasa ácida. Sin embargo, si no tenemos esta actividad de esta enzima, entonces ese glucógeno pues no se convierte en glucosa y por lo tanto ese lisosoma se va a acumular, en ese lisosoma progresivamente se acumula el glucógeno y como lo ven ustedes en la siguiente imagen, ese glucógeno va a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar la acumulación en ese lisosoma a tal punto que va a empezar a dañar la estructura de la fibra muscular. ¿Por qué el músculo? Porque en el músculo es de las células donde más lisosomas, donde más depósitos de glucógeno hay, precisamente por esa reserva energética que necesitan nuestros músculos. ¿Y qué pasa? Cuando se van acumulando esos lisosomas llenos de glucógeno, es como si ustedes inflaran una bomba, la llenan de aire, va a llegar un momento que esa bomba se va a reventar. Es exactamente lo mismo que pasa con los lisosomas. Esos lisosomas se revientan y van a liberar ese glucógeno a nivel citoplasmático y al liberar ese glucógeno a nivel citoplasmático, pues ese glucógeno es citotóxico para la fibra muscular y va a generar una destrucción progresiva de la fibra muscular. Obviamente esa destrucción va a llegar a una atrofia, una degeneración y por lo tanto, bueno, y una proteólisis de esa fibra muscular y por lo tanto esto se convierte y nos va a dar los síntomas que conocemos de hipotonía, debilidad y todas las demás manifestaciones clínicas. Es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva y en esto quiero recordarles un poco sobre el patrón de herencia de qué es autosómico recesivo. Para tener una enfermedad como esta necesitamos que nuestros padres sean portadores de un alelo defectuoso de esta mutación, ¿sí? Aquí tenemos varias posibilidades en estas patologías, de que tengamos un 25%, perdón, 25% de posibilidades por cada embarazo de que tengamos un niño completamente normal. Un 50% de que estos niños sean portadores, es decir, que también porten un alelo mutado, pero no tienen síntomas. Y está el restante 25%, que es aquellos chicos que van a heredar ese alelo defectuoso de ambos padres y por lo tanto pues van a generar la enfermedad. Aquí es importante saber a qué población también nos estamos enfrentando, preguntar esos antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque existen zonas que ya se conocen a nivel de Colombia que son altamente consanguíneas, ¿sí? La región del Oriente Antioqueño, el Viejo Caldas, comunidades indígenas, ¿sí? Algunas zonas de Boyacá, por ejemplo. Es decir, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta porque al tener un paciente de una localización, un origen en estas regiones, pues nos tenemos que también encender las alarmas de que podemos tener este tipo de enfermedades. La incidencia varía y básicamente va a depender de si nos estamos enfrentando a un pompe infantil o un pompe tardío.
siendo para POMPE infantil de 1 en 138.000 nacidos vivos y en tardías o formas tardías 1 en 57.000. Pero también esta incidencia va a variar, ¿sí? De acuerdo a los grupos poblacionales, siendo pues las incidencias ya reportadas sobre todo en estudios de los chinos, afroamericanos, holandeses, y obviamente si vamos a ver reportes de judíos, gitanos, pues también vamos a tener una incidencia diferente y alta precisamente por estas poblaciones de riesgo consanguíneo. La clasificación en esta patología, y es importante tenerla en cuenta, porque vamos a tener pacientes con una mayor gravedad, inicio de presentación muy precoz, antes del año de vida. Es la forma infantil clásica, ¿sí? Aquí en la forma infantil clásica, quien manda como ese signo guía es el corazón. ¿Por qué? Porque aquí está este fenotipo o estas manifestaciones clínicas van a ser principalmente, además de las ya mencionadas, hipotonía, debilidad, el corazón va a tener una alteración y va a tener una cardiomegalia severa, que va a ser básicamente esa cardiomegalia y esa falla cardíaca la causal de parte de la alta morbimortalidad de estos chiquitos. Pero existen algunas formas infantiles que a veces no son tan clásicas y aquí la cardiomiopatía está presente, pero puede no ser tan severa como en los fenotipos clásicos. Esto es mucho menos frecuente, pero pues hay que tenerla en cuenta. Y también los síntomas son antes del año de vida. Y están los pacientes con inicio tardío, POMPE de inicio tardío, donde tenemos síntomas después del año de vida y aquí entran no solamente los niños en la infancia, sino la adolescencia y por supuesto los adultos. Y aquí el signo o básicamente la estructura que va a tener mayor sintomatología es el músculo. Entonces aquí el signo guía básicamente es la debilidad y es una debilidad lentamente progresiva por ese daño muscular. Este es, digamos, una imagen de las diferentes mutaciones que generalmente se presentan en los reportes de casos, siendo las mutaciones missense las más frecuentes, pero básicamente aquí lo que quiero mencionar es que estas mutaciones, o dependiendo de esta mutación, esto va a ir muy ligado también a la actividad enzimática. Si son mutaciones, por ejemplo, como las missense, que muchas veces van a generar una presencia de una proteína, digamos, más funcional, como por ejemplo una actividad enzimática de un 2 hasta un 40% presente, son formas un poco menos severas, formas que pueden tener presentación mucho más tardía, precisamente porque tenemos una actividad residual un poco mayor. Pero si tenemos mutaciones truncantes, por ejemplo, las nonsense, algunas pequeñas inserciones, duplicaciones, bueno, en fin, lo que genere una proteína completamente truncada y una actividad enzimática menor al 1%, pues son pacientes que van a tener mayor compromiso y compromiso sobre todo de inicio muy precoz. Entonces tenemos esta forma infantil clásica que les mencionaba yo y estas caritas nunca se les deben olvidar porque son pacientes que inician síntomas de forma muy precoz y es por eso como la urgencia de diagnosticarlos rápidamente, con una mediana de 2 meses, ¿sí? Pudiendo empezar desde la etapa neonatal y como les mencioné, antes de los 12 meses. Y son pacientes que en los estudios de historia natural tienen un fallecimiento precoz a los 8 meses, perdón, o sea, rápidamente deleteria. Y son pacientes que si no, que digamos que con las intervenciones, básicamente, sobre todo con ventilación, logran sobrevivir en un 12%, pero con ventilación y con un deterioro clínico marcado. La gran mayoría fallecen antes del año de vida. Dentro del fenotipo que les digo yo a ustedes, que no se les debe olvidar esta carita, la debilidad, sobre todo, entonces aquí ven ustedes como una hipomimia facial, una boquita entreabierta, la macroglosia. Sin embargo, muchas veces estos síntomas pueden ser variables, como lo ven ustedes en estas foticos. En esta imagen quiero resaltar ustedes en esta tabla de los signos y síntomas de POMPE de inicio antes del año de vida. ¿Cuál es el principal? Aquí nuevamente aparece nuestro signo clínico de hipotonía. Hipotonía aquí con debilidad, porque recuerden que es hipotonía periférica, porque aquí es un daño muscular en un 63%. Seguido, bueno, también principalmente también acompañado de cardiomegalia o cardiomiopatía o falla cardíaca en un 75%, siendo estos los dos, digamos, grupos de signos clínicos que más nos deben hacer pensar en una enfermedad de POMPE. Ojo, insisto en la hipotonía siempre. Hipotonía con debilidad
hacia lo periférico, buscar músculo, nervio, unión neuromuscular hasta anterior, pero si se acompaña de cardiomegalia, sobre todo algo hipertrófico, pensar en enfermedad de Pompe. Cuando estamos evaluando ya los laboratorios, entonces les hablaba yo de las enzimas musculares, siendo la más sensible, la CPK. Importante aquí tener en cuenta que esa CPK se puede elevar en este análisis de estos pacientes que se realizaron esta revisión. La mayoría pues estaban elevadas, tanto la CPK como las transaminasas. Las transaminasas, recuerden que no solamente se elevan por patología hepática, sino también por patologías musculares y a veces no los tenemos en cuenta. Si tenemos transaminasas elevadas y no hay signos de hepatopatía u otros marcadores hepáticos están normales, sí o sí hay que pedir una CPK. Y si esa CPK está elevada también, pues nos vamos hacia la búsqueda de patologías musculares. Y dentro de los estudios solicitados también están las patologías, bueno, los estudios cardiológicos, el ecocardiograma, siendo dentro de los más importantes y los más alterados dentro de la patología de pompe infantil. ¿Y por qué? Porque es que este pompe infantil nos va a dar un patrón cardíaco muy característico y es esa hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo de la pared posterior, y seguida por hipertrofia del septum del ventrículo izquierdo. Son estos hallazgos también los que nos deben hacer sospechar de que estamos ante la presencia de un posible paciente con enfermedad de Pompe. Otros también a nivel cardiológico son alteraciones en el EKG, el PR corto. Hay otras alteraciones en el EKG que podemos tenerlas como un QRS ancho, pero el PR corto es como el más frecuente y que pues obviamente tenemos que tenerlo en cuenta. Quiero mostrarle unos casos clínicos de dos reportes que hay en la literatura que quiero que analicemos. Entonces, este es un paciente que llega a la UCI neonatal a las 12 horas de vida por un ronquido, identifican un ronquido durante la respiración. Entonces lo ingresan a la UCI neonatal, es un reporte de caso de la China, fruto de unión consanguínea, primer embarazo, un embarazo al parecer sin complicaciones, ruptura prematura de membrana durante 21 horas y nace a las 38 semanas. Un nacimiento sin complicaciones, con un buen Apgar, peso 3.500 gramos. Entonces lo ingresan a la UCI neonatal con este diagnóstico aparentemente respiratorio, neumológico, bueno. Y el examen físico que llama la atención, que había, digamos, un hígado a 3 centímetros debajo del reborde costal, encuentran un paciente hipotónico. Esos son como los signos que ellos resaltan en ese artículo. Teniendo en cuenta esto, solicitan estudios. Dentro de los estudios que solicitaron, pues obviamente, como tenía un compromiso respiratorio, solicitaron una radiografía de tórax, como ustedes la ven acá, con una hipertrofia, un aumento del tamaño de la silueta cardíaca. Ya con esto, entonces, obviamente amplían estudios con la hepatomegalia, con el corazón, como lo vimos, un ecocardiograma, y este ecocardiograma muestra un engrosamiento leve de la pared posterior del ventrículo izquierdo y un engrosamiento septal, como los hallazgos más relevantes aquí. Y pues obviamente se solicitaron otros estudios. Aquí tenemos unas enzimas hepáticas aumentadas, una LDH aumentada, una CPK en 1299. Ya con esto, teniendo en cuenta hipotonía, más hipertrofia cardíaca, más aumento de enzimas musculares, se dirigió el estudio hacia una sospecha de enfermedad de Pompe, se hizo la actividad de enzimática en papel de filtro y se encontró en el valor, de acuerdo al valor del laboratorio de ese país, se encontró un valor reducido como lo ven ustedes, confirmándose una actividad enzimática bajita y pues obviamente una posterior confirmación genética de enfermedad de Pompe. Tenía 12 horas de vida, entonces como ustedes ven es un Pompe infantil y aquí lo cardinal y lo característico además de la hipotonía es la hipertrofia cardíaca para que no se les vaya a olvidar. Y este otro casito es de un paciente que es valorado a los 5 meses de vida por una neumonía que ingresa con inminencia de falla, con antecedentes perinatales de fruto de tercera gestación, padres consanguíneos, nuevamente el antecedente de consanguinidad importante para tenerlo en cuenta, hermanos sanos, embarazos sin complicaciones, un parto domiciliario a término y los padres relataban que desde los 2 meses habían identificado en las consultas una presencia de hipotonía y un retraso progresivo del desarrollo motor, que el niño, por ejemplo, a los 5 meses no lograba sostén cefálico.
Entonces, al examen físico de este paciente que ingresa por un cuadro de neumonía, ¿sí? Un compromiso respiratorio, encontramos unos signos clínicos que sugieren hipotonía. Miren ustedes, en la maniobra de tracción hay un rezago cefálico, en la maniobra de suspensión ventral una forma en U, o sea, un niño con hipotonía. También se encontró arreflexia y pues no tenía sostén cefálico. Este paciente con estos signos clínicos, pues además con esa neumonía, se solicitó una radiografía de tórax nuevamente y aquí llamaba la atención como la configuración como globular del corazón y pues en el ecocardiograma se confirmó que tenía una hipertrofia cardíaca. También tenía el hígado se palpaba a 2 centímetros de reborde costal y las enzimas hepáticas, la CPK estaba en 1033, la LH en 1076, las transaminasas también elevadas. Y se hizo la actividad enzimática también en papel de filtro, encontrándose por debajo del valor de la normalidad para ese laboratorio. Entonces, encontramos aquí que el paciente, bueno, eran dos pacientes, el primero neonato y el segundo ya era un paciente mucho más grande. Entonces, aquí es importante tener en cuenta, si sobre todo nos enfrentamos a un neonato que a veces podemos encontrar CPKs elevadas, bueno, ¿será que esta CPK es por el nacimiento? Esta CPK quizás puede ser porque tiene una encefalopatía hipoxico-isquémica. Ojo, es importante saber interpretarla. Sí, los pacientes que tienen encefalopatía hipoxico-isquémica en las primeras horas y días de vida van a tener una CPK elevada, pero no solamente CPK, sino otros parámetros de hipoxia van a estar alterados. Pero esto obviamente progresivamente cuando el paciente va mejorando, después de la semana ya vamos a encontrar una normalización. Lo mismo sucede con los pacientes que tienen CPKs elevadas, que va a depender de la forma del nacimiento del paciente. Entonces, en estos artículos que son un poco antiguos, pero son muy interesantes, evaluaban la forma del nacimiento del niño, si era por cesárea electiva, cesárea de emergencia, parto vaginal o parto vaginal con forceps, siendo dentro de todas las que más se les elevaban la CPK, el parto vaginal con forceps, pero ninguno de los, eran 101 pacientes que se evaluaron en todo este estudio, ninguno tuvo una CPK mayor a 1000. Por ejemplo, más o menos el valor máximo era 800, 700, pero no mayor a 1000 y el valor disminuía progresivamente. Mira el cuarto día en todos, absolutamente en todos, tanto vaginal como en cesárea, todos ya al cuarto día la CPK estaba básicamente en rango normal. ¿Sí? En esta otra imagen de otro artículo donde evaluaban 27 neonatos, se evaluaba la CPK y se observaba, por ejemplo, aquí en general, aquí no discriminaban si era vaginal o cesárea, básicamente hacían un análisis de la CPK y la CPK mayor que tenía el de los 27 neonatos era casi 250, la mediana, perdón, pero en general, bueno, 350, pero tiene una mediana como de 250, pero como vemos, progresivamente esa CPK fue disminuyendo, siendo un valor casi que en la normalidad ya al cuarto día y pues a las siendo mucho menor a 50 incluso, si lo analizábamos a posterior, incluso 6 semanas después. ¿Eso para qué? Para que lo tengan en cuenta, sobre todo si vemos neonatos, que a veces la podemos encontrar elevada, pero esto va a ser transitorio, insisto, en la primera semana de vida. Esto para los pompes de inicio neonatal, que son los que más hipotonía van a tener. Pero ojo, existen formas tardías, que son niños que empiezan con síntomas más allá del año de vida. Y son formas que son lentamente progresivas y no hay cardiopatía generalmente. Son pacientes que pueden tener, sobre todo les mencionaba, un compromiso muy muscular, con debilidad muscular proximal, sobre todo de cinturas, y vamos a tener pues una debilidad que puede ser demasiado precoz, incluso los 2 añitos de vida. Pero también esto es lo que más llama la atención, pero podemos tener formas oligosintomáticas donde el paciente simplemente va a tener aumento de enzimas musculares, las CPK, las transaminasas, o pacientes con mialgias, calambres o síntomas de intolerancia al ejercicio sin debilidad. Entonces, estas formas oligosintomáticas también tenemos que tenerlas en cuenta porque nos deben hacer sospechar forma de enfermedad de Pompe, perdón, que se me saltó, enfermedad de Pompe más de inicio tardío. Y dentro de los síntomas, además de esa debilidad de los músculos proximales, como lo ven ustedes resaltado, aquí resaltado los músculos que están en rojito, son los que más se van a debilitar, siendo por ejemplo los glúteos, el psoas,
al músculos proximales también escapular, cintura escapular, deltoides, bíceps, siendo los músculos que más se van a debilitar. Vamos a tener arreflexia en un 71%. Por ejemplo, en el caso del tono muscular en los niños más grandes va a haber hipotonía. Por ejemplo, en esta cohorte de 31 pacientes holandeses encontraron un 42% de hipotonía, ¿sí? Y bueno, otros síntomas como la escoliosis en un 52%. Y aquí también es importante, sobre todo para esos niños que tienen escoliosis de inicio precoz. Pacientes que son incapaces, por ejemplo, de pasar a la bipedestación desde el decúbito supino o flexionar el cuello desde el decúbito supino, porque miren que los músculos del cuello también son de los más débiles. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, niños que tengan retraso motor, la debilidad de cinturas y CPKs que pueden oscilar de 500 a 3000. Estos son como los rangos entre los cuales vamos a encontrar una elevación de esa CPK. Y en los fenotipos más tardíos, aquí vamos a tener un compromiso lentamente progresivo de los músculos, como les mencioné, pero aquí esto es importante tenerlo en cuenta, los músculos respiratorios. Se van a comprometer en un 80% de estos pacientes. ¿Y qué pasa? En esta imagen, por ejemplo, es una imagen de un artículo donde mostraban el diafragma o el estudio histopatológico de un ratón sin mutación para el gen GAA y un ratón con mutación en el gen GAA. Lo que ustedes observan en el diafragma, en el paciente normal, pues este es un corte histológico normal en paz. Pero en el paz positivo, tenían paz positivo en aquellos ratoncitos, el músculo de diafragma con mutación en el gen GAA. Lo que ustedes ven son unas inclusiones citoplasmáticas, mucho más teñiditas, como lo ven ustedes acá, donde hay inclusiones de glucógeno, o sea, depósitos de glucógeno, y asociado a eso, ustedes ven la morfología del músculo, la ven deforme, con una infiltración ya fibroadiposa, y pues obviamente esto es secundario al daño muscular. El diafragma, es de los músculos que más rápido se van a comprometer y por lo tanto siempre hay que indagar sobre síntomas respiratorios a repetición. Si el paciente al día siguiente, después de haberse dormido, se levanta con cefalea matutina, se levanta y quizás se duerme durante el día en lugares inapropiados, estos síntomas que pueden sugerir, por ejemplo, síntomas de hipoventilación alveolar, ¿sí? Una tos débil, también síntomas asociados como esos, infecciones a repetición, ya les mencioné, que puedan sugerir que hay compromiso de estos músculos respiratorios. Aquí en enfermedad de Pompe es importante tener en cuenta que si vamos a buscar ese posible daño de músculos respiratorios, tenemos que solicitar una espirometría, pero esa espirometría debe ser tanto en sedente como en decúbito supino. ¿Por qué? Porque resulta que esta espirometría de esta forma permite la evaluación del diafragma o la función diafragmática. Si hay una caída, hay algunos libros que dicen más del 10%, otros que dicen del 20%, más allá de este valor de la capacidad vital, cuando el paciente está en decúbito supino, hay una alta sospecha de debilidad diafragmática y es un paciente que rápidamente debe ser remitido a neumología porque son pacientes que van a requerir apoyos como un BiPAP, por ejemplo. Capacidad vital forzada menores a 60%, alerta, insuficiencia diafragmática, o los volúmenes pulmonares, presión inspiratoria máxima o presión expiratoria máxima, PIN y PEN, si están menores de 60, alerta. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a tener insuficiencia respiratoria y requieren una valoración urgente con nuestros neumólogos. Importante que nunca se les olvide, no solamente se van a afectar los músculos a nivel de extremidades, sino el diafragma. Este diafragma también, si se afecta, es un paciente que rápidamente se va a complicar desde lo respiratorio y es básicamente lo que va a generar una morbimortalidad en estos chicos. Este es un artículo, una tabla de un artículo de la doctora Niño, que es una genetista que trabaja en Holanda pues ha hecho su doctorado y básicamente toda su investigación en pacientes con POMPE, y esto básicamente es un artículo del 2012, donde ella ilustraba como todos esos pacientes reportados hasta ese momento con enfermedad de POMPE, y aquí hay varios de inicio en la infancia, sobre todo formas de POMPE, de late onset, en forma tardía.
Entonces veamos aquí pues, las edades, pacientes de 6 años, que primeros síntomas, 12 años, 10 años, 15 años, y en los pompes tardíos básicamente es la debilidad, como les mencionaba, de cinturas pélvica y escapular, siendo, por ejemplo, en estos pacientes predominantemente de cintura pélvica, como lo ven ustedes acá, en cintura pélvica. Y muchos de ellos requerían apoyos adicionales, pues porque no podían por la debilidad, tenían pues, muy marcada y otros requerían uso de silla de ruedas. Y la gran diferencia aquí con los pacientes de inicio pompe infantil, y es que aquí la hepatomegalia y la cardiomiopatía generalmente no son tan presentes, casi nunca, casi pues, muy poquitos los tienen, con respecto a los fenotipos infantiles. Y entonces, ¿quiénes pueden estar frente a un paciente con enfermedad de Pompe? Pues muchas especialidades. El pediatra, el gastroenterólogo, un niño que llegue con transaminasas elevadas, hepatomegalia, el cardiólogo, por supuesto, hipertrofia cardíaca, las alteraciones en el PR, reumatólogo, porque muchos niños por las mialgias son remitidas al reumatólogo, el ortopedista, que el niño se cae con frecuencia, que tiene pie plano, que es hipotónico, el médico general en el primer abordaje, la fisioterapeuta porque quizás el niño está en terapia física, el neumólogo, por supuesto, por todas estas complicaciones respiratorias y bueno, el genetista y neuropediatra, por supuesto. Esta es una mnemotecnia que les dejo yo para que nunca se les olvide esta enfermedad de Pompe. Aquí parte de la palabra muscle, músculo en inglés, donde vamos a tener la M para miocardiopatía, ojo, hipertrofia cardíaca, marcha inusual, ¿sí? En el caso de los pacientes del Pompe de inicio tardío, por una debilidad muscular. Compromiso respiratorio severo, y aquí el diafragma está en mayúscula porque es el músculo que a ustedes no se les puede olvidar nunca. La CPK aumentada, ya les recordé, más o menos a un rango de 500 a 3000, ese es un rango más o menos. El tono muscular, ojo, nuestra hipotonía asociada a debilidad, y pues todo esto nos debe conducir a diagnóstico de enfermedad de Pompe. Cuando tenemos todos estos síntomas, ya sea lo neurológico de lo que ya hablamos, lo pulmonar, lo gastrointestinal, lo cardiovascular, pues vamos a solicitar estudios. Esa radiografía de tórax que quizás nos muestra una cardiomegalia, un EKG con un PR corto, como les mencioné, un complejo QRS alto y ancho, pues esto nos obliga a que solicitemos una actividad de este alfa-glucosidasa en papel de filtro. Digamos, este análisis lo podemos realizar muy fácilmente a través de Sanofi. Ellos tienen esta aplicación que se llama Diagnóstico EDL, y ustedes lo que hacen es básicamente ahí generar la solicitud sin necesidad a veces de tener toda la tramitología de la EPS, muy rápido, el resultado básicamente está llegando muy rápido, y pues obviamente es importante esta rapidez, sobre todo en los casos neonatales, que el tiempo es oro aquí, porque nuestros pacientes, si no los diagnosticamos rápidamente, pues pueden fallecer. Y obviamente el diagnóstico confirmatorio ya es hacia lo genético, pero nosotros podemos hacer el tamizaje a través de ese papel de filtro, como les mencioné. Simplemente es hacer la solicitud acá. Y bueno, eso era todo lo que yo tenía para mencionarles. Es importante tener en cuenta que esa hipotonía tiene muchas etiologías y que básicamente muchas de ellas pueden tener un tratamiento. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta por acá. Creo que no veo preguntas. Así por acá. Aquí tengo unas preguntas para responderles. Entonces, bueno, aquí me preguntan que cuál sería el valor de la CPK que indique un posible caso de enfermedad de Pompe. Muchísimas gracias, doctora Mónica, por su pregunta. La CPK, como les mencioné, los rangos más o menos pueden oscilar entre hasta máximo 3000, a veces 4000, pero nunca van a ser CPKs tan altas como si las vemos en las distrofias musculares. En las distrofias musculares generalmente vemos valores más allá de 5000, valores más allá de 10 veces, 20 veces, o sea, son pacientes con CPKs mayores a 10.000, 15.000, muy altas. En este caso, en pacientes con enfermedad de Pompe, la CPK, como les mencioné, oscilan entre 500 a 3.000, 4.000. Esos son como los valores que nos pueden hacer sospechar. Y por supuesto, hipotonía, debilidad, CPK, enzimas hepáticas, y pues si es un neonato, la hipertrofia cardíaca. Otra pregunta de la doctora Mónica también, muchas gracias doctora.
pregunta que qué tan aconsejable es realizar una biopsia muscular en un niño, perdón que se me fue, en un niño para definir el diagnóstico de enfermedad de Pompe. Bueno, digamos que en el algoritmo diagnóstico de la biopsia muscular, si hablamos de hace varios años o hace unos años, la biopsia muscular era necesaria porque digamos que no estaba tan a nuestro alcance el análisis de la actividad de alfa-glucosidasa ácida en papel de filtro y entonces se requería hacer una biopsia muscular para evaluar con esa tinción de Paz positivo esos depósitos de glucógeno. Pero en la actualidad digamos que la biopsia muscular ha pasado como no, ha bajado como en ese algoritmo, porque ya digamos que si tenemos una actividad enzimática, podemos básicamente, y está disminuida, se solicita el estudio genético confirmatorio y no es necesario hacer la biopsia. Si quizás el estudio genético no es conclusivo, la actividad enzimática no ha sido conclusivo y quizás el estudio genético tampoco, y se requiere una confirmación, ya ahí es donde las biopsias musculares quizás entran a jugar un papel importante para, digamos, para confirmar esta patología. Entonces ahí ya tendríamos como la indicación como para terminar de resolver esas actividades, esa actividad enzimática quizás no conclusiva o ese reporte, porque a veces salen pacientes con variantes de significado incierto y bueno, en fin, muchos dilemas que a veces se nos presentan. Quizás ahí puede ser útil, pero en la actualidad casi no la estamos prácticamente solicitando. El doctor Andrés Rubio, buenas noches, muchísimas gracias doctor por su pregunta. Pregunta, en un neonato con hipotonía, ¿qué estudios iniciales podemos solicitar para enfocar el caso? Entonces recordemos tres cositas en el neonato importantes. La presencia de hipotonía, la presencia de debilidad. Si tenemos esos dos signos clínicos, ¿qué debemos solicitar al paciente para el enfoque inicial? Entonces la CPK, se sugiere realizar también las enzimas hepáticas y el ecocardiograma. Si tenemos un ecocardiograma que tenga el paciente una hipertrofia cardíaca, sobre todo una hipertrofia cardíaca a nivel de ventrículo izquierdo en la pared posterior, el EKG, por supuesto, eso ya nos debe hacer sospechar que el paciente quizás tenga una enfermedad de Pompe. Ojo, les cuento una anécdota hace muy poquito. Y tenía básicamente una hipertrofia cardíaca también, pero también tenía una hipertensión pulmonar severa. Entonces, bueno, esta hipertensión pulmonar quizás también está impactando en la hipertrofia cardíaca. Ojo, siempre es importante, sí, tener en cuenta estos otros signos clínicos o estos hallazgos hemodinámicos, pero también empezar a descartar diferenciales, ¿sí? Entonces, tú tienes un paciente con estos signos en el ecocardiograma, ojo, bueno, no me queda tan claro, pida la actividad enzimática. Y ahí entonces ya podemos ir empezando el abordaje de estos pacientes, porque insisto, sobre todo en los neonatos es cuando más tenemos que correr a diagnosticar estos pacientes. Entonces empezar las EPK, las enzimas musculares, el ecocardiograma, el EKG y listo. Eso sería como lo de solicitar y ya de acuerdo a eso, pues obviamente es. La doctora Carolina nos pregunta, ¿dónde encuentra uno en Colombia un listado de profesionales que manejan hipotonía en interdisciplinario? Bueno, bueno, básicamente para manejo interdisciplinario, yo creo que si estamos en las grandes ciudades, quizás encontremos centros donde manejen patologías de alta complejidad pues desde el punto de vista multidisciplinario, pero si, por ejemplo, la doctora trabaja en una ciudad más pequeña y simplemente el paciente tiene hipotonía, pero no tiene enfermedad de Pompe, creo que como especialista tratante, pediatras, neuropediatras, podemos dirigir ese manejo multidisciplinario. Entonces, remitir a las diferentes especialidades que estén involucradas en el manejo de estos pacientes. Entonces, el fisiatra, el neuropediatra, evaluar qué terapias necesita el niño, si es hipotónico y necesita terapia física, terapia ocupacional, si quizás hay alguna otra adicional, terapia de lenguaje, es decir, crear un esquema, un plan de manejo multidisciplinario. Si ya estamos hablando
y empezar a abordarlo, por supuesto. Si ya dentro de ese abordaje encontramos que es una patología de alta complejidad, una enfermedad neuromuscular, por ejemplo, una enfermedad de Pompe, pues ya requerirá un manejo en una institución, digamos, más de cuarto nivel, quizás, una institución que cuente con las especialidades necesarias para seguir abordando el paciente, ¿sí? Pero básicamente si estamos nosotros en nuestro consultorio, nosotros tenemos que empezar a crear ese plan de manejo multidisciplinario y poder dirigir a los niños hacia todas las especialidades que deben estar involucradas en el manejo de estos niños. Bueno, aquí la doctora María Teresa nos pregunta, ¿el papel de filtro del screening neonatal puede usarse para el diagnóstico o es aconsejable hacerlo con nueva muestra, con nueva muestra más tardía cuando inicia síntomas? Bueno, creo que sí, bueno, si le entendí, entonces que si el papel de filtro del screening neonatal, bueno, el doctor Alfredo Uribe Ardila es una de las personas que más ha trabajado para construir como todos los pasos para el diagnóstico en papel de filtro aquí en Colombia. Y él tiene un artículo muy interesante donde explica paso a paso y básicamente el papel de filtro que se utiliza es pues similar al papel de filtro del tamizaje de hipotiroidismo neonatal. Entonces, el papel de los circulitos, él en ese de realizar la toma. Si es un neonato, sí se puede hacer a través de punción de talón, ¿sí? Como en el hipotiroidismo, pero si es un niño más grande, pues se sugiere hacer una muestra de sangre diferente, no de talón, sino una muestra normal, pero es importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando vayamos a tener la muestra en general, por ejemplo, si ustedes la piden a través ¿sí? Ellos le enviarán a una persona para que la tome, pero si ustedes tienen que, digamos, coordinar esa parte en su institución, básicamente tener en cuenta que cuando tomen la muestra, por ejemplo, si es de talón, el talón no tenga contacto con el papel, no poner directamente el contacto de la jeringa de la aguja directamente en el papel, sino que dejar que escurra la gotica, quitar idealmente la aguja y obviamente el secado. Es importante el secado tiene que ser un secado en una superficie plana, no guardar la muestra inmediatamente, sino que dejarla secar y se debe refrigerar, más no congelar. Eso es básicamente el resumen que dice el artículo del doctor Alfredo Uribe, pues lo pueden consultar en la web, está disponible y está gratis. Y pues si te referías al papel de filtro del screening, sí, se puede usar, pero digamos que sí si lo pides la aplicación, ellos envían la persona con todos los implementos y todo el papel para hacer la muestra. Dice acá que nos pregunta, tomando en cuenta que el estudio de genético puede demorar hasta meses, recomiendo iniciar solo con actividad enzimática. Bueno, esto es una pregunta muy interesante porque resulta que sí, sin embargo, en algunas entiendo que por temas de EPS, algunas EPS o básicamente todas en este momento tienen una regulación y están pidiendo pues en muchas ocasiones que se confirme que se haga la confirmación genética, porque por temas sobre todo de patologías, estas son patologías de alto costo, tratamientos de alto costo, que en otras ya se ha prestado para problemas de tipo económico y esto, están pidiendo las EPS que tengan una confirmación para estos tratamientos de reemplazo enzimático. Lo que pueden hacer digamos, para acortar el tiempo generalmente obviamente acelerar la solicitud del tamizaje en papel de filtro y poner, digamos, el carácter de prioritario, remitirlo a genética y estos, digamos que es de carácter prioritario y pues obviamente el hecho de que ya vaya como más enfocado a que tiene un tratamiento y es de carácter prioritario, pues puede acelerar, digamos, con las indicaciones en la historia clínica, pueden acelerar quizás el proceso.
pero aquí lo que nosotros podemos hacer es sospecharlo y tamizarlo rápidamente. El doctor Andrés me dice que muchas gracias, mil gracias, y la doctora Ruth que, bueno, nos dice que excelente. Cualquier inquietud, bueno, no duden en preguntarme, creo que no tenemos más preguntas. Aquí les dejo mi correo electrónico. Si tienen alguna otra inquietud, con muchísimo gusto les puedo contestar sus diferentes preguntas. Y bueno, espero que esta charla no solo les haya gustado, sino que haya aclarado todas esas inquietudes que ustedes tienen, porque créanme que esto siempre es un desafío. La parte de la hipotonía es de la práctica clínica diaria y siempre es un desafío importante en la parte diagnóstica. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos.